Hola hermanos, yo soy Lucas Martínez y este es el canal del Personalista. Hoy vamos a introducirnos en el misterio de Dios uno y trino. Esta vez, en esta segunda parte, vamos a empezar a dilucidar un poco lo que es el acto de ser. El acto de ser es un concepto que usa Tomás de Aquino para explicar uno de los puntos más importantes de toda su metafísica. Acá en este análisis vamos a empezar de una manera metafísica, de una manera filosófica, y vamos a terminar de una manera teológica. Quizás a alguno le choque el salto porque a veces uno quiere hacer un análisis netamente filosófico, pero creo que este salto va a ser importante y necesario para poder terminar de entender qué significa el acto de ser en Dios. Empecemos. Ya hablemos que acto de ser para Tomás se traduce literalmente como esse, de latín esse o actus essendi. Recordemos que el verbo esse es el verbo, lo que conocemos en español como por el verbo ser en infinitivo. Por tanto, no tiene ninguna relación con lo que se suele decir que es la palabra existencia. Acá vamos a hablar un poco de una introducción. Dios es uno solo. Sabemos que Dios es uno solo. Lo sabemos porque es nuestra fe y porque también nos han legado la tradición cristiana y judeocristiana. Dios es uno solo y no hay más de un Dios infinitamente perfecto, porque de lo contrario debería haber más de una forma de absoluta perfección. Es decir, si hay más de una forma de ser perfecto, infinita y absolutamente perfecto, entonces a uno le falta lo que el otro tiene. Y a Dios no le puede faltar nada, porque es absolutamente perfecto. Los clásicos consideraban, por ejemplo, que uno como hombre puede llegar a cierto grado de perfección en cuanto hombre, pero en Dios no es así. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser absolutamente perfecto en todos sus aspectos, así que no es lo mismo. Bien, y además Dios es absolutamente simple, porque en Él no hay composición. ¿Por qué? Porque donde no hay composición, necesariamente tiene que haber una causa, porque en donde hay composición necesariamente hay una parte que está en acto y otra que está en potencia, según la metafísica atomista. Y como vamos a decir ahora, Dios es acto puro, porque en él no hay potencialidad alguna. Porque la potencialidad implica que hay algo que todavía tiene que desarrollar. Una potencialidad implica de alguna manera una imperfección. Sigamos. Bueno, sigamos con esta parte que es bastante complicada, que es en Dios no hay composición. Podemos decir, en primer lugar, que en Dios no hay composición sustancia-accidente. En Dios no hay ningún tipo de accidente, porque los accidentes, como sabemos, se dividen en 9 categorías. Y el accidente implica una potencialidad de algún modo. Por ejemplo, un accidente de todas las cosas creadas es la posición. Uno como persona puede estar sentado, parado, arrodillado, puede tener un montón de tipos de posición, pero no es que está todo el tiempo en esa posición. Es algo de un momento, ¿no? Y siempre está en potencia de que en una de esas posiciones, o de moverse, o de estar en algún tiempo, o bueno, todos los accidentes. Vamos a leer a Tomás. Dice Tomás: no puede haber en Dios composición algo accidental, porque la relación entre sujeto y accidente es la misma que hay entre potencia y acto. Pues el sujeto, en cuanto accidente, de algún modo está en acto. No obstante, estar en potencia es absolutamente inaplicable a Dios, como queda claro por lo dicho. Segundo, porque Dios es su propio ser, y como dice Boecio, aun cuando lo que admite tener algo añadido, sin embargo, el mismo ser no lo admite. Como por ejemplo, lo que es caliente puede tener como añadido algo que no es caliente, como lo blanco, pero el calor en sí mismo no admite más que calor. Bueno, hay algunos ejemplos más, pero vamos a seguir adelante. Después, en Dios no hay composición de cuerpo y alma. Dios no tiene cuerpo ni alma, ni tampoco forma espiritual como los ángeles. ¿Por qué? Porque bueno, el cuerpo, que es lo que se llama materia, es de carácter material. Y Dios es espíritu, como dice el Evangelio, Dios es espíritu y no tiene nada de material. Y además no tiene ni alma ni forma espiritual. ¿Por qué? Porque recordemos que el alma en los seres vivos
es principio de especificación. La forma espiritual también es principio de especificación. Y como vamos a ver después, Dios no pertenece a ningún tipo de especie ni de género, ni siquiera. Ya vamos a ver qué significa eso. Entonces, tener una forma espiritual hace que la cosa creada participe de la perfección de Dios en cierta medida. Como que la esencia es, en este caso, la esencia del alma o la forma espiritual de los ángeles es cerrada y se limita a ser lo que es según esa esencia, ¿no? Y no puede ser más que eso, se limita a ser lo que es según su definición. Esa es la cuestión de la esencia del alma. Bien, como decíamos, en Dios no hay composición de género y diferencia específica, porque Dios no pertenece a ningún género ni a ninguna especie. Por ejemplo, cuando se habla de que Aristóteles define al hombre como animal racional, animal sería el género, y la diferencia que lo hace parte de una especie, es decir, la diferencia específica, sería racional. Animal racional sería la definición de hombre. Pero Dios no pertenece ni al género animal, ni al género planta, ni a ningún de ese tipo de géneros que existen. Sigamos. Y como decíamos antes, en Dios no hay composición de esencia, en latín essentia se escribe, y acto de ser. No hay composición de esencia de acto de ser. ¿Por qué? Porque Dios no recibió su acto de ser de otro, sino que su acto de ser formaba parte de su esencia. Acá hablábamos lo que es, vamos a decir, después el tema de cómo Avicena, el filósofo Avicena, distingue entre lo que ser contingente y ser necesario. Bueno, pero sigamos, después lo vemos. En Dios tampoco hay composición de esencia, potencia y operación. ¿Por qué? Porque sus potencias, que son entendimiento y voluntad, están siempre en acto y son su misma esencia, como ya hemos dicho en un video anterior. Sigamos. Conviene aclarar, tal y como dice un autor, que a diferencia de Aristóteles, el término sustancia tiene otro tipo de definición, a Tomás, por lo menos en el sistema atomista, que no es solamente lo que es en sí por sí, sino lo que es por sí en la medida que es actualizado por su acto de ser, por el acto de ser que recibe de Dios, ¿no? Y esto implica una crítica a lo que más tarde va a decir Spinoza, ¿no? Y también cuando se habla de que el alma es acto primero de un cuerpo natural que tiene vida en potencia, eso habría que ver cómo es, porque en realidad al estar el acto de ser anterior a este acto primero que es el alma, ya tendría que ser otro. Pero bueno, no importa, vamos a dejar eso a un lado. Sigamos. ¿Por qué acto de ser y no existencia? Como decíamos, esse o actus essendi, que en latín, como lo dice Tomás, no se traduce literalmente por existencia, sino por ser, ¿no? Bueno, todas las cosas creadas son seres contingentes, puesto que alguna vez no existieron. Eso lo trata Avicena, el filósofo árabe, Avicena. Habla de la diferencia entre los seres contingentes y el ser necesario que es Dios. La definición de ser contingente tiene que ver con esto, ¿no? Con el hecho de que alguna vez no existió, que ahora existe pero alguna vez no existió, y que por tanto existir no forma parte de su esencia, es decir, de lo que son, de lo que los define, ¿no? Por eso su existencia la reciben de otros, es decir, de Dios. O sea, en la definición de las cosas creadas no forma parte el existir, porque si alguna vez no existieron quiere decir que no siempre existieron, y por lo tanto existir no forma parte de su definición. Bien, pero no reciben de Dios solamente su existencia, sino además todas las demás perfecciones de las cuales participan en cierta medida, y no solamente su acto de ser, sino también su esencia, también la reciben de Dios. Y hay que decir algo, que si bien existir es la primera perfección de la que participa una cosa creada de Dios, no es la única perfección de la que participa, porque de lo contrario, lo único que haría sería existir. Y cada cosa tiene muchas más perfecciones que simplemente existir. Además de existir, un animal puede caminar, puede moverse, puede ladrar, un perro, por ejemplo, o un hombre puede pensar, y todas esas cosas implican muchas otras cosas que solo existir. Y el acto de ser, el término acto de ser, vendría a darnos, a actualizar
todas las perfecciones, todas las potencialidades presentes en la esencia. Dios, como en la esencia divina, Dios en su esencia, como decíamos, no tiene ni cuerpo, ni alma, ni forma espiritual, ni accidentes. Porque, por tanto, su esencia es su acto de ser. Pero acá yo reflexionaba sobre esto y se me hacía un poco de lío porque yo decía, claro, el acto de ser parece ser un acto totalmente indeterminado, como cuando se habla de la materia y la forma, vieron que se dice que la materia es indeterminada y la forma le da una determinación específica. Bueno, acá también, el acto de ser parece ser un acto totalmente indeterminado que actualiza las perfecciones propias de la esencia que sí está determinada de cada cosa. Por ejemplo, si yo tengo mi esencia como Lucas, como persona humana, pero todavía no existo porque estoy en la mente de Dios, y Dios me da la existencia y todas mis demás perfecciones, ese acto de ser que me da Dios no tiene ninguna forma hasta que actualiza mi esencia, que sí tiene una especificación, una forma determinada, mi forma, ¿no? Por eso, si el acto de ser solo fuera existencia, lo único que haría Dios es existir. Si bien existir es una perfección, pero es la perfección más básica, hay muchas otras perfecciones que van después de la existencia, ¿no? Pero justamente si Dios no tiene ninguna esencia que actualizar en sí mismo, claro, aquí está el problema, ¿no? Porque acto de ser y esencia hay que pensarlos como una sola cosa en Dios, no como dos cosas distintas. Pero si el acto de ser fuera totalmente indeterminado y la esencia divina no hubiera nada distinto al acto de ser, entonces también, aunque hablemos de acto de ser y no de existencia, también en este caso Dios no sería nada. Entonces, acá está el problema, ¿no? Su ser, en Dios, su acto de ser, no puede ser indeterminado, sino que tiene todas las perfecciones en grado sumo de una manera que es un misterio, porque no es que el acto de ser sea determinado, sino que el acto de ser de Dios, su ser, tiene todas las perfecciones que puede tener en grado sumo. Y acá digo de una manera misteriosa, ¿por qué? Porque no conocemos en qué consiste la perfección de Dios. Sí, podemos hablar de los trascendentales, de todo lo que vos quieras, pero no conocemos, en definitiva, en qué consiste ser perfecto, porque no conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque nunca lo vimos en una manera clara y distinta, sino siempre la vemos a través de, incluso los místicos que han tenido experiencias de Dios. Los que no, es místico que sigue teniendo experiencia de la visión beatífica, pero los que no lo han tenido, como que siempre está el tema de que toda imagen, toda voz que escuchamos de Dios, siempre va a ser una imagen imperfecta de Dios. Y por tanto, la imagen que tengamos de Dios en esta vida siempre va a ser imperfecta e incompleta. Por eso es misteriosa la esencia divina y la perfección de Dios. Y por eso no tenemos una idea de lo que significa ser perfecto, por más que la podamos conceptualizar. Nunca vamos a entender bien lo que significa ser perfecto y ser perfecto y cómo es ser perfecto de Dios. Bueno, sigamos. Entonces, ya dijimos que el problema era que la esencia divina es acto de ser y que ese acto de ser es indeterminado y por tanto Dios no sería nada. Bueno, acá está la solución que pude descubrir a partir de mi reflexión sobre Tomás. Algo que ya decía Aristóteles es que el primer motor inmóvil se piensa y se ama a sí mismo. Acá muchos autores como Tomás o Wittgenstein dice esto, ¿no? De que Dios tiene un entendimiento y una voluntad divina porque es persona, ¿no? Con los cuales se piensa y se ama a sí mismo. Esto lo trabajamos en el video anterior mucho y vimos como que a través de su divino entendimiento el Padre engendra al Hijo y a través de su divina voluntad expira el Espíritu Santo. Y acá se ve un poco más claro que ese acto de ser en Dios no es indeterminado, sino que tiene esta determinación de que Dios se piensa y se ama a sí mismo. Y bueno, estas dos cosas Dios, el Señor, nuestro Señor, las hace en un solo acto de amor intratrinitario. ¿Por qué intratrinitario? Porque siempre se habla en Dios de las relaciones intratrinitarias y de las relaciones extratrinitarias. Intratrinitarias es dentro de la misma Trinidad, entre las tres divinas personas, y extratrinitario tiene que ver más con la relación de Dios con la creación, ¿no? Y este acto por el cual Dios se ama a sí mismo es su misma esencia, es lo que es, o sea, su esencia, sus potencias y sus operaciones son una misma cosa y esta es su esencia.
Y además, a su vez, este acto por el cual Dios se llama a sí mismo y que es su esencia, es a la vez el acto de ser. Bueno, acá es la parte importante. Acá se dilucida qué es el acto de ser. El acto de ser no es un mero acto de existir vacío en sí mismo, o un acto de ser también vacío e indeterminado en sí mismo, sino que su acto de ser consiste en este acto de amor, de pensarse y amarse a sí mismo, este acto de amor eterno, interinitario. ¿Bien? Entonces, este acto de ser, además, este acto mismo de ser es la gracia que Dios nos derrama, la gracia de Dios increada. Se habla de gracia creada y gracia increada. La gracia increada es Dios mismo, su presencia, cuando la tenemos en el interior, ¿no? Bien, entonces, como conclusión, Dios es amor. El acto de ser de Dios es un acto de amor eterno que se tienen el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo, en la eterna danza de amor trinitario, que es lo que se llama perijoresis. ¿Bien? Bueno, eso es todo por hoy. No se olviden de suscribirse y de poner me gusta. Yo soy Lucas Martínez, este es el canal de la Personalista.